Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles, como siempre, la bienvenida al Foro de la Nueva Economía, que hoy cuenta con la colaboración de Kiss Capital Group y del grupo Exterior Plus. Tenemos el honor de recibir como ponente de esta tribuna a una de las figuras más representativas del sector del private equity en España y también a nivel internacional, don Jaime Vergel, presidente del fondo de inversión HIG. Y el presentador será don Alfredo Sainz, presidente del Banco de Dakar y ex consejero delegado del Grupo Santander. Es una gran satisfacción, Alfredo, poder tenerte hoy participando en esta tribuna. Don Alfredo, la tribuna es suya. Muchas gracias. ¿Aquí o...? Como quieras. No, aquí mismo, ¿no? Muy bien. Bueno, yo voy a ser muy breve porque mi papel es simplemente presentar a Jaime. Yo creo que va a ser una sesión esta muy interesante a cargo de Jaime, porque él es una persona, aparte de su amplísima trayectoria profesional, siempre en el sector financiero, siempre, digamos, protagonizando operaciones muy importantes a lo largo de su vida profesional, casi siempre en el mundo de la banca de inversión. Realmente la mitad de su vida profesional la ha pasado como responsable, sobre todo, de diferentes bancos de inversión. De hecho, él estuvo en Goldman Sachs varios años, después fue el representante en España de Merrill Lynch, España y Portugal. Y, bueno, como anécdota, os diré que en el año 2002, estando él en Merrill Lynch, yo le quise fichar. Y, de hecho, estuve hablando con él bastantes veces, intentando ficharle para el Santander. Yo acababa entonces de ser nombrado consejero delegado del Grupo Santander y, bueno, pues quería hacer algún añadido, digamos, en el equipo directivo y, en concreto, en lo que en el banco llamábamos entonces banca mayorista, que era la banca de grandes empresas, banca de inversión, banca de mercados, etcétera, y yo hablé con Jaime para incorporarlo. Yo creo que en aquel momento Jaime estaba casi dispuesto a entrar, ¿verdad? Pero no le dieron facilidades en Merrill Lynch para dejar la compañía, total que no pudo incorporarse a Santander, con gran pena, al menos por mi parte. Bueno, el año 2003, esto fue el año 2002, el año 2003 fundó Gala Capital, ya en el mundo del private equity. El private equity es una actividad, yo diría que probablemente con la excepción de una persona que está aquí desayunando con nosotros, que es José María Loizaga, que probablemente fue el precursor del private equity en este país, pero con la excepción de José María, realmente de las primeras empresas de private equity que se montaron en España, evidentemente, repito, la primera fue Mercapital, creo que la primerísima, pero bueno, Gala Capital, que fue la que en el año 2003 fundó Jaime Vergel, pues fue una de las grandes, digamos, compañías que se metieron en el sector del private equity, ¿no? En este mundo él hizo operaciones, por ejemplo, recordaréis la de Chimichú. Chimichú fue una operación muy grande en el mundo de la moda, de compra y de venta, y bueno, ha sido quizá una de las operaciones más importantes y más sonoras del sector. No voy a aburrirles más con detalles de su currículum, simplemente decirles que Jaime es un referente, fue un referente en los años que estuvo como banquero de inversión, representando, como digo, a Goldman y a Merrill, y hoy es un referente también en el mundo del private equity. Yo no quiero pincharle la presentación a Jaime, porque tampoco sé lo que va a decir, pero sí hacer un pequeño comentario
sobre la importancia creciente y la novedad, en cierto modo, que está teniendo en España estos intermediarios financieros nuevos, menos regulados, podríamos decir, algunos les llaman no regulados, regulados están, lo que pasa con un tipo de regulación diferente a la banca, pero que realmente están siendo unos vehículos de inversión de creciente protagonismo, sustituyendo en buena medida a la banca en muchísimas actividades que tradicionalmente eran actividades de los bancos. Yo no sé qué porcentaje hoy de los activos financieros que existen en el país están cubiertos por estos intermediarios financieros, digamos, no regulados o menos regulados, pero lo que sí estoy seguro, a ojo, es que se han multiplicado probablemente por 10 sobre lo que eran, digamos, en mis tiempos de banquero, en los años, digamos, 2008, 2009, 2010. Por lo menos por 10. Pero también ha ocurrido lo mismo en Europa. Y yo creo que van a seguir creciendo exponencialmente. Por lo tanto, este es un sector, no solamente el de private equity, sino todos los que están conectados con estos intermediarios financieros, que hay que seguirlo a partir de ahora de forma pues mucho más cercana y mucho más próxima y con mucho más interés de lo que hemos hecho con este sector en el pasado. Por lo tanto, por eso decía yo al principio que esta charla de Jaime va a ser una charla de muchísimo interés. Hoy Jaime dirige el fondo HIG Capital, que es un fondo internacional, y bueno, simplemente para terminar, decir que Jaime es ingeniero, me parece, porque toda su vida dedicada a la banca de inversión, pues vaya en parte que es un economista, ¿no? Pero es ingeniero, hay mucho ingeniero, cada vez más, digamos, en el mundo financiero. Y simplemente por terminar, decir que yo creo que vamos a tener ideas mucho más claras sobre lo que es el private equity y sobre el papel que este tipo de instituciones tienen como dinamizadores de la economía del país. Pues nada más, muchas gracias y tienes la palabra, Jaime. Bueno, buenos días, Alfredo, muchísimas gracias. Bueno, una presentación así por parte de Alfredo Sáenz, pues claro, para mí no creo que nunca me haya presentado alguien al que yo por lo menos tenga tanta admiración. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a los patrocinadores, a don Blas Herrero en XFM, a Luis Cid en Exterior Plus y muchas gracias al Foro de la Nueva Economía y a José Luis Rodríguez por invitarme a estar aquí con ustedes. Bueno, la gran ventaja para ustedes es que me han dicho que hable solamente 15 o 20 minutos. No es nada fácil porque yo hoy iba a hablar de algo que es un poco lo que ha introducido Alfredo, es decir, la importancia del private equity para la economía, por qué el private equity es bueno para la economía. No es algo que venga a contar porque nos convenga, sino porque lo pienso profundamente y espero demostrarlo. No es fácil decir eso delante de, como bien decía Alfredo, José María Loizaga, que es el padre del private equity en España, ¿no? Entonces, ponerse a hablar delante del padre del private equity, del mejor comunicador de España, el señor Azcona, que está allí, pues todo eso lo hace un poco más complicado. Pero, en fin, les voy a dar unas pinceladas primero de por qué creo que el private equity es bueno para la economía y luego rápidamente qué es lo que hace una empresa de private equity, el tipo de fondos y cómo funcionamos, que a lo mejor puede parecer algo básico, pero para los que lo desconozcan creo que puede tener cierto interés. Bien, en mi opinión el private equity es importante para la economía porque estoy absolutamente convencido que es la forma de asignación de recursos más eficiente que existe en el mundo financiero. Y al fin y al cabo, pues probablemente la labor más importante de los financieros es la asignación de recursos. ¿Por qué lo creo? Lo creo por el análisis tan profundo del sector que hace una compañía de private equity antes de decidir por qué tipo de sector, específicamente en qué sector se invierte. Especialmente por el análisis tan profundo que se hace de cada compañía en la que se invierte. Es un due diligence muy profundo que va mucho más allá de simplemente recibir las cuentas, el plan de negocio de una compañía y estudiarlo. Es cuestionarlo hasta el final, entender exactamente por qué el plan de negocio, cada línea del plan de negocio de una compañía. Pero más aún es no creerse nada de lo que nos cuentan, es decir, buscar los posibles errores,
Sobre todo, como decimos siempre en HIG, seguir la caja. La caja nunca engaña. Una compañía puede presentar un EBITDA magnífico y no generar caja. Creo que con los años, y yo ya tengo el pelo bastante blanco, pues todos hemos aprendido a entender lo que tenemos que buscar para asegurarnos cuál es la situación real de una compañía. Y luego, porque además creemos que intentamos buscar el análisis de la estructura de capital más eficiente para la compañía. Es decir, intentamos meter el mínimo capital posible, pero esto no es solamente para mejorar el retorno, que por supuesto, pero por eso digo que es una asignación muy eficiente de recursos. Creo que, como decía antes Alfredo, en gran parte, el private equity está empezando a sustituir a los bancos. Además, sustituye a los bancos en aquellas situaciones mucho más complejas. Y no por nada. Los bancos, obviamente, son el motor de la economía, son la sangre de la economía, en cierto modo, pero normalmente son entidades mucho más grandes, mucho más estándar, que miran al mundo de una manera mucho más estándar y, por tanto, a veces no está dispuesto a prestar o a involucrarse en situaciones que el private equity sí lo hace. Y por eso es muy importante, sobre todo para el tejido empresarial, para la empresa familiar, para un país como España, con una empresa familiar tan importante, ¿no? Luego, porque gestionamos dirigidos absolutamente a maximizar el retorno y creemos que esto hace que pongamos una presión tremenda en los ejecutivos. Hay muchos ejecutivos a veces que les preocupa que entre una compañía de private equity por la presión tan grande que se pone a la hora de la gestión de la compañía. Pero, sin embargo, a los dueños, a los accionistas de las compañías que muchas veces coinvierten con nosotros, pues eso, en cambio, es de gran interés. Es una manera eficiente de asignar los recursos mundiales a empresas medianas. Es decir, nosotros, por ejemplo, en algunas de las muchas compañías que hemos comprado en España, que suelen ser compañías de tamaño mediano, que tengan alrededor de 15 millones de EBITDA, por ejemplo, pues es la única forma de que un gobierno soberano asiático entre en una compañía mediana en España, porque lo hace a través de un fondo de private equity como nosotros. Eso de cualquier otra forma sería imposible, solo podrían entrar en grandes empresas cotizadas. Luego ayuda mucho al tejido empresarial, ¿no? Y muchas veces es el único recurso que les queda a las compañías. Y lo digo, esto ya es más bien en situaciones complejas o las llamadas situaciones de distress, ¿no? Y aquí sí me gustaría, porque los fondos de distress tienen una connotación un poco extraña. Los fondos de distress hacen una labor fantástica en la economía, porque hay muchísimas compañías que, si no fuera por los fondos de distress, desaparecerían y quebrarían. Y ahí conocemos muchos casos de fondos de distress que han entrado en compañías, han inyectado capital y las han salvado. Luego, realmente es una parte muy importante de la economía. Y finalmente, algo que se está desarrollando muy deprisa, que en España todavía es poco conocido, es el Impact Investing, donde básicamente estos son fondos de private equity que invierten solamente en aquellas compañías que tienen un probado beneficio para el bienestar. Solamente en compañías medioambientales, solamente en compañías de salud. Cada vez más los fondos, sobre todo en Estados Unidos, esto está desarrollándose muy deprisa en Estados Unidos, cada vez más muchos inversores destinan una parte de sus fondos a invertir solamente en Impact Investing. Bueno, estas son unas pinceladas un poco filosóficas de por qué creo que el private equity es algo que beneficia muchísimo a la economía. Creo que es tan así, como os decía, porque hay mucho de análisis personal, hay mucho de conocer bien a los gestores, de estrategia, de entender las estrategias, y me atrevería a decir algo que delante de varios banqueros ilustres que veo por aquí, y es que es el último sector de la economía, de las finanzas, perdón, que acabará siendo robotizado, automatizado. Y lo digo porque probablemente sepáis ya que JP Morgan se considera ya prácticamente una compañía tecnológica. Mis antiguos colegas en Goldman Sachs, el 46% de los empleados de Goldman Sachs tienen ya un rol tecnológico.
prácticamente todo el trading importante que hacen los grandes bancos de inversión está automatizado, está hecho por máquinas, ha desaparecido el hombre. Supongo que muchos habréis visto, por ejemplo, los algoritmos que tienen, incluso con fotos de satélite, de parkings, por ejemplo, los parkings de Walmart, donde ven la cantidad de coches que hay en el parking y el algoritmo les puede predecir cómo están yendo las ventas de Walmart antes de que Walmart publique sus ventas. Y de acuerdo a los resultados que da ese algoritmo, toman posiciones, ¿no? Entonces, eso es algo que tardará mucho en el private equity. La inteligencia artificial estrecha permite que se pueda hacer trading con máquinas, pero para que se pueda hacer algo más parecido al private equity, que como digo involucra mucha estrategia y mucho conocimiento de las personas, intuición sobre la calidad de la gente, etcétera, bueno, va a tardar mucho más. Tendremos que llegar al desarrollo de la inteligencia artificial general, pero eso ya sí que es para otra conversación, porque es para mucho más adelante. Y yendo a lo específico, es decir, realmente, ¿por qué digo que el private equity, vamos a ponerle números a esto que os estaba diciendo, ¿no? El private equity fomenta tremendamente el crecimiento empresarial. En Europa al año hay más de 5.600 compañías que se forman gracias a la inversión de private equity. Cada vez es un porcentaje mayor del PIB, sube todos los años. El private equity como porcentaje del PIB europeo sube año a año. Es importantísimo en creación de empleo. En el periodo de inversión de un fondo de private equity, el empleo, y sé que esto puede parecer extraño, pero el empleo sube entre un 20 y un 30%, precisamente porque obviamente se han inyectado fondos en la compañía, se intenta hacer la compañía más eficiente. Es verdad que a corto plazo el empleo puede bajar porque se intenta hacer más eficiente la compañía, a veces se fusionan compañías, se generan sinergias, pero en el medio y largo plazo el empleo sube. Es más, en el enfoque en empresas de gran capitalización, en la media de la subida del empleo es un 23%. Y en el enfoque, cuando vamos a empresas de tamaño menor, el empleo sube más de un 30%. Es verdad que si hablamos de las compañías de situaciones especiales o de distrés, como os decía antes, en esas operaciones, porque son compañías que están cercanas a la quiebra, en cambio el empleo baja una media de un 15%. Pero la realidad es que yo lo veo al revés. Es decir, yo lo veo como que en realidad lo que se ha hecho es salvar todos esos puestos de trabajo, luego en realidad el empleo ha subido una barbaridad porque si no habría desaparecido. El incremento de productividad. Bueno, esto obviamente es importantísimo porque es a lo que nos dedicamos nosotros, sobre todo. Y en incremento de productividad las cifras son bastante importantes, ¿no? Si vemos el crecimiento de ventas en el periodo medio de inversión de una compañía de private equity, es prácticamente 2 veces el de la media de las compañías de los índices bursátiles europeos. Prácticamente lo mismo con el crecimiento de EBITDA y casi también lo mismo con el crecimiento de los activos. Y también en rentabilidad. Creo que todo lo que he dicho antes pues lleva a que el crecimiento en rentabilidad, si miráis la rentabilidad que reciben los inversores de private equity comparado con lo que se recibe cuando se invierte con los índices de cualquiera de las bolsas occidentales, pues no me voy a extender porque veo que me estoy alargando un poquito, pero son muchísimo más elevados, ¿no? Me diréis, bueno, ¿por qué no invierte todo el mundo en private equity? ¿Por qué no todos los grandes asset managers meten su dinero en private equity? Bueno, private equity tiene un problema, que es la liquidez. Es decir, no hay liquidez inmediata, sino que hay que quedarse en una inversión, pues normalmente las inversiones son entre 4 y 6 años. Bien, espero haberles dado una idea rápida en el tiempo que he tenido de por qué el private equity en general es algo muy importante en la economía, cada vez va a más, cada vez hay más inversión en private equity. Me gustaría hablar
un segundo también de nuestro libro, en el sentido de qué hacemos las compañías, de los fondos de private equity por las compañías, por qué creemos que a muchas de sus compañías les podemos ayudar y dónde actuamos, ¿no? Cómo generamos valor. Bueno, generamos valor en tres ámbitos, sobre todo, en la gestión de la compañía, en la financiación de la compañía y en el impulso al crecimiento. En la financiación de la compañía, porque, como decía antes, bueno, intentamos llevar siempre las estructuras más óptimas posibles de capital. Es decir, es cierto que introducimos deuda en las compañías, pero intentamos introducir deudas en las compañías de forma sana, es decir, que una compañía tenga un cierto nivel de deuda, como sabéis, es bueno, hace que tenga más recursos, pero esto cada vez también es importante. Creo que todos hemos aprendido en nuestro sector y que a veces está más moderado, de forma que la deuda no sea un peligro, sino que sea un beneficio para la compañía, porque sirve como motor y mantiene también la gestión mucho más centrada en generar valor, porque, entre otras cosas, hay que servir a la deuda, ¿no? En la gestión, lo primero que hacemos siempre es intentar cambiar los modelos de gestión y de procesos. ¿Por qué en la gestión? Bueno, sobre todo porque lo primero que hacemos es alinear los intereses de los gestores con los intereses de la compañía, con los intereses de los inversores. Y esto no es tan sencillo a veces. Bueno, uno puede decir, sí, son planes de opciones, bueno, pero no existe no está cotizada, luego hay que intentar indexarlo o a las ventas, o al EBITDA, o a la generación de caja, o sobre todo nosotros intentamos siempre indexarlo a la generación de valor, que creemos que es la forma más clara de tener alineados los intereses de los ejecutivos. Bien, y en cuanto a... Y luego, obviamente, ayudamos a establecer los procesos de reporting, los procesos internos que hacen que la compañía sea más eficiente. Y luego la orientación al crecimiento. Es decir, nosotros, obviamente, para poder generar valor, tenemos tres palancas. Una es, lo que os decía antes, la optimización del capital, meter el menor capital posible en una inversión. Luego es el asegurarnos que en la salida el múltiplo que nos paguen, es decir, la visión que el posible comprador, tanto si es industrial como si es otro fondo, tenga de la compañía sea la mejor posible, bien porque hemos mejorado la gestión, porque hemos encontrado mejores mercados, más crecimiento. Y tercero, sobre todo, porque hemos hecho crecer el beneficio. Y para eso enfocamos mucho el crecimiento nos enfocamos mucho en fomentar el crecimiento y muchas veces también con la compra de otras compañías, que es algo que, por ejemplo, nosotros en las inversiones que hemos hecho, más del 60% de las compañías que compramos han comprado otra compañía, la han integrado, la han fusionado y hemos encontrado de esta manera nuevos mercados y nuevos modelos de negocio. Bien, ya por terminar y por decirles qué hacemos en H&G, ya que además tenemos aquí a gran parte del equipo. Somos un fondo un poco especial en el sentido que somos muy flexibles. Nosotros somos de los pocos fondos que, si la situación es adecuada, podemos entrar en minoría en una compañía. Además, no solamente entramos en capital, tenemos fondos de deuda, por tanto podemos comprar deuda de secundaria, pero también prestar directamente a las compañías, y tenemos un fondo inmobiliario. Y eso hacemos en España desde que empezamos en el 2012, cuando la situación económica era muy complicada, y la verdad es que estamos muy orgullosos de haberlo hecho y de haber contribuido nuestro pequeño granito de arena con las transacciones que hemos hecho al desarrollo de nuestra economía y del private equity en España. Y con esto veo que he consumido justo mi tiempo, así que les dejo. Sé que hoy probablemente hubieran interesado otros temas, como por ejemplo qué efecto tiene que un banco cambie su lugar de sede social, pero eso casi preguntárselo a don Alfredo. Pero en fin, muchas gracias. Muchas gracias, don Alfredo, por la presentación.
Es un lujo siempre tenerle en esta mesa y le invito a que venga más a menudo, incluso a hablarnos, que nos interesaría mucho escucharle, acerca del proyecto que tiene ahora entre manos el Banco de Dakar. Pues su presunción acerca de que se iba a plantear el tema que ha mencionado usted sobre Cataluña era una presunción muy bien basada, como muchas de las cosas que ha dicho. Fernando González Urbaneja, que fuera presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y director de 5 Días, entre otras grandes cosas, dice: el problema catalán complica las explicaciones a los inversores para confiar en España, que hay que añadir a la defensa del valor de España. Sí, hombre, desgraciadamente, como todos sabéis, lo más importante para los inversores es la certidumbre. Es decir, el proceso de inversión bastante incertidumbre tiene y bastante hay que calcular el riesgo-retorno, y es suficientemente difícil como para que encima haya incertidumbre adicional, ¿no? Y indudablemente la situación de Cataluña, sobre todo si se prolonga mucho tiempo, será negativa, obviamente más negativa para Cataluña que para el resto de España, que creo que es una de las cosas que deberían valorar, porque yo creo que se ha entrado allí en un proceso visceral, sin pensar en las consecuencias reales que va a tener para los individuos, para el bienestar de la gente, para el bienestar de mucha de esa gente que está reclamando algo que no saben realmente a dónde les lleva, porque económicamente no creo que nadie dude que no es bueno para nadie. Lo que pasa es que el efecto será mucho más fuerte en Cataluña. Lo estamos viendo, es decir, no han pasado ni horas y muchas de las empresas más importantes, y sobre todo lo que es mucho más grave, por lo que hablábamos antes, porque son la sangre de la economía, que son los bancos, ya están, unos ya han decidido irse de Cataluña y otros están probablemente pensando en irse, ¿no? Con lo cual, gracias. Con lo cual, bueno, el efecto es duro, ¿no? Lo que pasa es que creo que también es verdad que para nosotros, la gente que trabajamos en finanzas o los agentes financieros, pues es importante intentar mantener la calma. Es decir, nosotros seguimos con una visión a medio o largo plazo y, en principio, pues por supuesto que seguiremos invirtiendo en Cataluña. Cataluña es un mercado extraordinario, es una región fantástica para el private equity. Como bien sabéis, es una región que tiene un tejido industrial y un tejido familiar fantástico. Es decir, realmente sería donde el private equity se debería casi poner a trabajar más de todas las regiones, o una de las más importantes de las regiones españolas, ¿no? Es cierto que a medio plazo, a lo corto o medio plazo, si esto no se soluciona rápido, pues va a ser un poco más complicado. Adela Benavides le pregunta, y hace extensiva esta pregunta por una sola vez, a don Alfredo Sáenz, además de para usted, si el Gobierno está convirtiendo a los bancos en arma de guerra, los bancos objeto de deslocalización. Sí, sí. Yo no lo creo. O sea, está clarísimo que el efecto de que, por poner nombres, porque lo estáis leyendo todos en la prensa, de que Sabadell y la Caixa se vayan de Cataluña es brutal para Cataluña, brutal. Es indudable, es mucho más que el efecto de cualquier otra cosa que no quiero nombrar. Pero no creo que sea el Gobierno. Es decir, son los consejos de administración de los bancos que luchan por darle seguridad a sus clientes. Pero el Gobierno ha anunciado que dará facilidades a bancos y a otras empresas para que se deslocalicen. Como es lógico. El Gobierno solamente está diciendo, si usted quiere hacer una cosa, yo le voy a ayudar a que la haga. Yo no le estoy forzando a que la haga, simplemente le voy a dar facilidades para que la haga. Usted quiere hacer una cosa que es lógica, que es buscar la mayor seguridad para sus clientes, lo que haría cualquier gestor, digamos, razonable. Luego, el Gobierno lo único que está haciendo es dar facilidad para que eso ocurra. Don Alfredo Sáenz. No, yo paso. Yo creo que la pregunta está bien contestada por Jaime y ya está cubierta. Gracias. Usted, cuando estuvo en Cataluña, si se le hubiera presentado una ocasión como esta, ¿hubiera adoptado la decisión que adoptó ayer el Banco Sabadell? Probablemente.
Pues con eso está todo dicho. Muchas gracias. Seguimos. Pedro González dice: ¿un especialista financiero como usted aconsejaría dejar de invertir en Cataluña o incluso deshacer posiciones en ese territorio todavía español? ¿Lo va a hacer H&G? Bueno, nosotros tenemos inversión inmobiliaria en Cataluña ahora mismo y, por supuesto, y tenemos inversión en alguna compañía catalana. No lo vamos a hacer a corto plazo. Lo que sí que es cierto es que si se sigue hacia adelante con una declaración unilateral de independencia, pues durante mucho tiempo será muy complicado invertir en Cataluña. Pero bueno, nosotros todavía confiamos en que la situación se arreglará y, como decía, o sea, Cataluña es para nosotros es la cuna del SENI, es decir, es que lo que está pasando va prácticamente, está a 180 grados de lo que es el pensamiento catalán, con lo cual, hombre, yo espero que las cosas se solucionen y por tanto a corto plazo no nos iremos, pero si el lunes hubiese una declaración unilateral de independencia, hombre, nosotros nos debemos a nuestros inversores y tenemos que, obviamente, digamos, poner nuestro dinero donde tengamos seguridad y donde la evaluación del riesgo, como decía antes, no se ponga todavía más difícil por una situación como esta, ¿no? Santiago López le pide que detalle, por favor, en qué sectores, más concretamente, están invirtiendo desde H&G y otras operaciones que usted lleva. Y si existen otros sectores en los que ahora no están, que estén observando para entrar en ellos. Bueno, nosotros estamos invirtiendo normalmente creemos muchísimo en la economía española. Creo que España está en una situación con por lo menos 5 años por delante de un crecimiento extraordinario. Dejando al margen lo que ha pasado estos días, ¿no? Pero entonces hemos estado invirtiendo en compañías que tuviesen mucha relación con el consumo. Hemos invertido mucho en retail, en alimentación, por ejemplo. Hemos invertido en compañías que tienen que ver incluso ya con construcción, pero con cierta presencia internacional, no con construcción directamente, pero por ejemplo hemos comprado una de las empresas líderes en muebles de cuartos de baño. Es decir, estamos invirtiendo en todo aquello que esté bastante correlacionado, que tenga mucha correlación con la evolución macroeconómica, porque somos muy positivos respecto a la evolución en España. Sectores donde nos encantaría entrar, que todavía no hemos entrado, seguro el de la sanidad, donde estamos evaluando bastantes oportunidades. Y en principio un poco en los mismos en los que estamos. Seguimos confiando en que el consumo seguirá mejorando y por tanto pues, no hemos cambiado de opinión en cuanto a los sectores en los que estamos. Ustedes estuvieron en el sector de medios de comunicación, en concreto en La Sexta, y vendieron su participación al grupo A3 Media. ¿Volverían ustedes al sector de los medios? Bueno, acabamos de vender la última, que es, bueno, hemos llegado a un acuerdo porque ya ha salido en prensa, hemos vendido 360 al grupo MediaPro. Sí, volveríamos al sector de los medios de comunicación, claro que sí, probablemente en situaciones diferentes. ¿Y por qué no entrar en MediaPro ahora con los chinos, en compañía de los chinos, que dicen que Porque los chinos tienen mucho dinero. Pero no, ahora en serio, no, MediaPro, hombre, no, nosotros en MediaPro tendríamos que entrar en una posición muy minoritaria. Vamos, está por ahí un buen amigo nuestro, Juan Ruiz de Gauna, sí. Y tenemos una muy buena relación con ellos, son un equipo gestor magnífico, pero bueno, es una operación donde nosotros no podríamos entrar, tendríamos necesariamente que entrar en minoría y por tanto no es ahora para nosotros. Desde Medlab Media Group le preguntan en qué se diferencia el análisis que realiza un fondo a la hora de invertir al que realiza un banco. Bueno, el fondo
el análisis es bastante distinto por una razón, porque los fondos, cuando entramos, lo que estamos buscando es la generación de valor, es decir, cuánto va a poder crecer la compañía, cuánto más va a valer esta compañía dentro de 5 años. El banco, como es lógico, lo que busca es qué capacidad de repagarme mi deuda tiene. A veces incluso eso hasta un poco distinto, los intereses, porque nosotros a lo mejor lo que queremos es una compañía que no necesariamente genere mucha caja, porque estamos reinvirtiendo continuamente la caja para fomentar el crecimiento. El banco lo que quiere es que se le devuelva su dinero. Entonces, realmente el banco lo que hace es un análisis mucho más de retorno, simplemente de retorno de caja que estratégico. No lo quiero simplificar, Alfredo, no, pero es un poco así, ¿no? Incluso si miráis las cosas que miran los bancos, pues miran las cuentas, miran a veces si la capitalización, los ratios de capitalización, que para nosotros no son tan importantes, porque para nosotros lo importante es el crecimiento y la generación de valor de las compañías, ¿no? Juan Ruiz le pregunta por qué los fondos siempre quieren comprar el control. Bueno, la razón es un poco por lo que hablaba antes. Nosotros, como os decía, podemos entrar en minoría, pero para que entremos en minoría se tienen que cumplir ciertas circunstancias, es decir, que tengamos un muy buen acuerdo de accionistas que nos permita de alguna manera estar seguros que vamos a poder salir de la compañía o provocar la salida de la compañía y estar seguros de que tenemos unos magníficos gestores, porque si estamos en minoría no los podemos cambiar. Pero la razón, entonces, en algunas ocasiones podemos entrar en minoría si la compañía tiene gran crecimiento. La razón de por qué queremos siempre entrar en mayoría es porque, como os explicaba, nosotros creemos que generamos valor para la compañía, porque cambiamos el sistema de gestión, porque ponemos mucha más presión al crecimiento, porque ponemos una disciplina en cada gasto que se hace en la compañía, porque ponemos una disciplina en cada inversión que se hace en la compañía para que los retornos sean claros, y eso solamente lo puedes hacer si tienes el control de la compañía. Es muy difícil si no estás en control de la compañía hacer esto, y esta es la razón principal, aparte porque además si no tienes el control de la compañía es muy difícil cambiar la estructura de capital, que para nosotros también es importante. También le preguntan cuál es la función de un fondo de distrés, que no se conoce mucho, y respecto a lo que nos ha contado de los fondos de distrés, ¿qué piensa de la ley concursal española? ¿Cómo se podría mejorar para salvar a más compañías? Bueno, los fondos de distrés, lo decía antes en la presentación, son fondos muy, muy importantes. Nosotros en HIG no somos un fondo de distrés, ni muchísimo menos, somos un fondo de private equity y de crecimiento, pero sí en algunas ocasiones entramos en situaciones de distrés. Los fondos de distrés son fundamentales, lo decía antes, en la economía, en mi opinión, porque aunque tienen connotaciones a veces malas, ¿no?, porque se les llega a llamar fondos buitre, la realidad es que invierten allí donde nadie quiere invertir, y muchos de ellos han salvado compañías en situaciones límite, o bien de concurso o incluso en liquidación. Por tanto, y además es gente muy, muy sofisticada la que trabaja en los fondos de distrés, porque es doblemente complicado al hacer el análisis de una compañía que está al borde de la quiebra y poderla sacar adelante. Luego, los fondos de distrés creo que son algo importante para la economía. Respecto a la ley concursal española, porque es donde ellos funcionan bien, creo que la ley concursal española se ha mejorado mucho en los últimos años, por ejemplo, con el 5 bis, de forma que una compañía se pueda acoger a la protección de sus acreedores teóricamente de forma confidencial y tenga 3 meses más 1 para negociar antes de entrar en concurso. Por ejemplo, con la ley de homologación, que permite unas refinanciaciones mucho más rápidas y mucho más eficientes. El problema, creo que casi todos lo sabréis, ¿no? Las estadísticas están ahí, alrededor del 90% de las compañías que entran en concurso acaban en liquidación, ¿no? Entonces, el problema no está tanto en la ley concursal, que creo que todo el mundo está intentando mejorar, sino en su aplicación. Es decir, un administrador concursal cuando entra en una compañía tarda muchísimo tiempo en hacer su informe, no porque no sean buenos, sino porque los sistemas que se les entregan, el funcionamiento que existe hoy en día de los concursos no es óptimo. El administrador concursal tiene una página de Excel donde va apuntando todos los acreedores, es decir, todo eso tendría que estar absolutamente ya informatizado y tendría que haber programas que lo hicieran y se está empezando a hacer, pero va muy, muy lento, para que el proceso concursal fuera muchísimo más rápido.
una empresa, desde que entra en concurso hasta que se emite el primer informe, pasan meses. Las compañías en concurso se van desangrando mientras tanto, porque obviamente pues los clientes se preocupan, los proveedores ni te cuento, casi todos te van a hacer pagar en caja, los empleados obviamente la moral va bajando y los mejores empleados y los mejores trabajadores pues intentan, como es lógico, irse porque todo el mundo tiene su hipoteca, sus hijos en el colegio. Entonces, eso hace que sea muy, muy difícil que una compañía se pueda mantener en concurso muchos meses. Así que para mí lo que sería muy, muy importante es agilizar los procesos de los administradores concursales y de los jueces y que se den cuenta, por favor, que lo importante es salvar la compañía, no el proceso judicial en sí. Javier Artiñano dice, ¿en qué términos se mueve la posible regulación para limitar las retribuciones de los gestores en el private equity y en el capital riesgo? Bueno, en ese sentido, yo creo que se mueve como en todo el sector financiero. O sea, al final lo que hay que utilizar es el sentido común. Nosotros levantamos capital y hay inversores que confían en nosotros y entienden que es un trabajo muy duro, complicado y, por tanto, que tiene que estar bien remunerado. No creo que sea diferente de ningún otro sector, de ninguna otra parte del sector financiero. Juan Manuel Revuelta, de la Fundación Finnova, dice, en esta nueva economía caracterizada por el auge de las startups, ¿qué requisitos de entrada imponen ustedes para analizar inversiones en emprendedores? ¿Es para ustedes un criterio interesante el que las startups hayan sido seleccionadas por la Unión Europea con financiación para la innovación del programa Horizon 2020? Bueno, conozco el programa, pero nosotros realmente no tenemos, es probablemente lo único que no hacemos en España, que es, bueno, en general, que es, no somos un fondo de venture capital y, por tanto, no invertimos en startups, con lo cual me es complicado contestar esa pregunta porque nosotros no lo hacemos, pero es verdad que cualquier inversor, el hecho de venir auspiciado o patrocinado o que ese tipo de fondo ponga su dinero, pues mejora muchísimo la percepción y la confianza a la hora de invertir, ¿no? José Luis Astre, ¿cómo podrían los mercados bursátiles en España ayudar al desarrollo del private equity para la salida de las empresas? ¿Cómo podrían cambiar estos mercados para contribuir en el desarrollo? Bueno, yo creo que el mercado bursátil ya es una salida natural para las inversiones en private equity. Muchísimas compañías buscan un inversor en private equity muchas veces porque necesitan a alguien que les acompañe en el camino hacia la salida a bolsa, porque necesitan pues, que para cuando salgan a bolsa los procesos internos estén bien establecidos, los procesos de reporting estén bien establecidos, la compañía haya mejorado su eficiencia. Es decir, que es la salida natural. Es verdad que muchas compañías de private equity pues, no son lo suficientemente grandes para una salida, por ejemplo, en el mercado continuo, ¿no? Y de ahí bueno, pues que el MAB sea una alternativa bastante buena para los mercados de private equity. El MAB ha tenido sus problemas, pero eventualmente es la salida natural y creo que por ahí debería ir el mercado bursátil para las compañías de private equity. Antonio Lamelas dice que usted fue invitado por don Pedro Saracho, cuando fue nombrado presidente del Banco Popular, a incorporarse a ese Consejo de Administración. ¿Qué valoración hace de lo sucedido en este banco, en el Popular? ¿Y qué onda expansiva y desarrollo del problema cree usted previsible? Bueno, la verdad es que es un tema del que no me debería tocar opinar a mí, porque creo que fue una situación obviamente muy complicada del banco. Yo nunca vamos, ni tuve la oportunidad de ser consejero ni me fue planteado, o sea que lo he vivido un poco como todos ustedes, ¿no? con preocupación, porque bueno, fue un banco que entró en una situación muy complicada, entró tarde en la expansión del ciclo inmobiliario en España, con muchos préstamos en el momento del pic de la burbuja inmobiliaria y, por tanto, bueno, pues fue un banco que entró en problemas tremendos y que todos hemos visto lo que pasó y cómo acabó. Pero
vamos, lo que creo que la gran ventaja es que no nos ha costado dinero por ahora, no nos ha costado dinero a los españoles, que sí ha sido el caso en otras situaciones financieras complicadas. Señor Vergel, ¿usted cree que el Gobierno debería sacar, o que este puede ser un buen momento, a venta su participación en Bankia? Sí, porque seguro. se está cumpliendo los plazos. Sí, seguro, porque creo que sería, además creo que es para la salud económica del país es importante que cuando los gobiernos intervienen en situaciones como esta, como vimos en Estados Unidos es impresionante, pero el Estado americano ganó un montón de dinero con la intervención en los bancos, entró en los bancos y luego ganó muchísimo dinero con lo que prestó. Con lo cual, sí, sería muy bueno que el Estado saliese de Bankia, se demostrase que en situaciones como estas los Estados deben intervenir y que encima no pierdan dinero, o esperemos que no pierdan dinero, ¿no? O sea, que sí que creo que sería importante, y creo que esas cosas hay que hacerlas cuanto antes, porque nuestro sistema bancario de un país como España, una economía como la española, pues obviamente debería ser 100% privado. Hay autoridades del sector en España que son favorables a una mayor concentración de entidades financieras en nuestro país y que incluso se incorporen a grupos internacionales, transeuropeos, por ejemplo. ¿Usted qué opina? Sobre si hace falta más consolidación y la internacionalización. Bueno, esa sí que ya es una pregunta para don Alfredo, pero bueno, es posible que sí, pero la banca española ha sufrido un cambio muy grande, sobre todo con la práctica desaparición de las cajas, que esa sí era una consolidación muy importante, que hará mucho más eficiente el sistema financiero español en los próximos años. Y respecto a la internacionalización, creo que debemos estar muy orgullosos de lo que ha hecho la banca española, porque si hay un sector que ha comprado internacionalmente y donde España es líder y donde España ha generado bancos muy sólidos y líderes a nivel internacional, es la banca, ¿no? Y don Alfredo ha sido protagonista, uno de los grandes protagonistas de ellos, ¿no? O sea que creo que dentro de todo lo que ha pasado y de los errores que se han cometido, especialmente por el problema inmobiliario tan grande que se generó en España, debemos estar muy, muy orgullosos de nuestro sistema bancario. Enrique Herrero dice, ¿les interesa a ustedes la industria del deporte? Si es así, ¿en qué segmento pondrían el foco? Sí, nos interesa muchísimo. Yo creo que lo que pasa es que no es fácil invertir en deporte. Hemos estado mirando algunas situaciones, incluso hemos mirado algún club de fútbol y estamos en ello, ¿no? ¿De primera división o de segunda? De las dos. También lo hemos mirado desde el punto de vista de financiación, pero hemos mirado de los dos. Así que sí, nos gustaría entrar en alguno, pero no ha sido fácil, ¿no? En Estados Unidos hemos hecho alguna inversión en algún club deportivo. Lo que pasa es que allí las ligas están mucho más profesionalizadas y es más sencillo, ¿no? Nuestros amigos de MediaPro seguro que están en ellos, ¿no? Y luego hay otro sector que no es deporte. Bueno, no es deporte, sí se considera deporte, que es un sector obviamente muy de futuro, que es el sector de los eSports, que muchos probablemente, bueno, ahí veo mucha gente joven que sus hijos probablemente estarán jugando a estas cosas, pero que increíblemente es el futuro de la inversión en el deporte en nuestro sector. ¿El representante de MediaPro quiere decir algo sobre esto? Ya sabe, están ustedes invitados. Estamos en conversaciones para fichar por un rato a don Jaume Roures, que es un fenómeno, la verdad. Ha puesto al grupo entre los más importantes grupos de medios de España y del mundo. Desde Finanbes, Uribe Echevarría dice, tengo la impresión de que el PE está muy enfocado en el sector industrial. ¿Y qué piensa de las inversiones en la nueva economía? Y con esto ya vamos a finalizar. Bueno, no es que estemos muy enfocados en el sector industrial.
Obviamente España, pues hombre, es un país con un buen tejido industrial, con mucha empresa familiar en el sector industrial, y eso hace que lógicamente private equity pues haga muchas inversiones en el terreno industrial. Pero por supuesto que nos encantaría invertir en nuevas tecnologías, y ha habido transacciones ya en el sector de private equity en nuevas tecnologías, por ejemplo, Cabify, y cada vez habrá más. Lo que pasa es que, como decía, normalmente estos son inversiones más de venture capital, más de compañías que están empezando, y que normalmente no son el tipo de compañías en las que ya invierte un fondo de private equity que invierte en compañías más maduras, ¿no? Pero es indudable que en España habrá cada vez más, porque además obviamente tenemos buenas empresas de tecnología, y el private equity espero que sin duda sea un motor de este sector. Una de regalo me va a permitir. ¿Qué previsión tiene usted sobre el comportamiento de las bolsas españolas y del reflejo que pueda tener en otros mercados el asunto de Cataluña, a tenor de lo que está pasando ya estos días? Bueno, hemos visto lo que pasa rápidamente, ¿no? O sea, el inversor lo que más teme es la incertidumbre, ¿no? Entonces, pero si habéis visto el swing tan grande que ha habido, ¿no? Es decir, los bancos catalanes bajan 5 o un 6%, y de repente, en cuanto anuncian que van a salir de Cataluña, vuelven a subir un 5 o un 6%, ¿no? Es decir, creo que esto es un poco la tendencia que vamos a ver en las próximas semanas. Una tremenda volatilidad, es decir, aquí quien se va a forrar obviamente son los que jueguen en derivados, porque vamos a ver muchísima volatilidad en los mercados, porque la incertidumbre lo que genera es volatilidad. Vamos a ver mercados reaccionando muy fuerte, o a veces de sobremanera, a pequeñas noticias, porque es lo que se va a ir produciendo. Es decir, hoy estamos en una situación en la que cada día hay 3 o 4 noticias que cambian hacia un lado o hacia otro la actitud psicológica del inversor sobre lo que va a ocurrir. De repente hay una noticia donde parece que las cosas van a ir a mejor, y de repente hay una noticia donde parece que vamos a un conflicto brutal y duradero, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que vamos a ver, y dependerá del tiempo que tarde en arreglarse. Y bueno, pues que Dios bendiga a nuestros políticos. Efectivamente, es muy conocido aquel refrán de "a río revuelto, ganancia de pescadores". Usted ha hablado de la volatilidad de las bolsas en estos días. ¿Debería estar muy alerta la CNMV, por ejemplo, en relación con las operaciones a corto? Sí, por supuesto. Lo que pasa, bueno, creo que tenemos un magnífico presidente de la CNMV que conoce bien los mercados, así que espero lo estarán seguro. Y, por supuesto, en las operaciones a corto, ¿no? Sobre todo, como siempre, en los bancos, porque los bancos, pues, obviamente, son digamos que es el sector más proclive a este tipo de operaciones, y sobre todo es el que más las puede sufrir, porque una falta de confianza o de credibilidad, que es lo que lleva a las operaciones a corto con los bancos, entra en un círculo vicioso muy peligroso. Con lo cual, sí, fundamental que la CNMV esté vigilando las operaciones a corto, especialmente en el sector bancario, ¿no? Pero bueno, no sé, yo soy optimista por naturaleza, creo. Y muy arriesgado, porque no le hemos preguntado, en otra ocasión lo podemos hacer, por sus aventuras en Fórmula 1, la travesía a nado del estrecho, que eso sí que es arriesgar, eso sí que es ir contra viento y marea. Son riesgos calculados. Sí, es una buena formación, ¿no? Una buena escuela. Yo creo que sí, no sé, a lo mejor todos tenemos nuestra pequeña dosis de adrenalina que a veces nos hace falta, ¿no? Pero quiero pensar que son riesgos calculados. En nombre de Exterior Plus, representada por don Luis Cid, y en el de DX Capital, el presidente de esta última, don Blas Herrero, va a despedir el acto. Buenos días. Otro hombre de riesgo. Empezar el día escuchando a Jaime bueno, yo creo que ya a todos nos dejó muy claro, es decir, cómo se pueden empezar a hacer negocios en estos días tan complicados. Se mojó. No es fácil mojarse, también aclararlos. Bueno, él es un gran empresario, yo lo conozco hace muchísimos años y es un tío de mucha raza. Bueno, de hecho, además su madre es asturiana, ya viene de los genes, ¿no? Y él encima estará acompañado también por Alfredo, que ya no es de sobra conocido por todos nosotros, y un público
concurrente y además de tanto nivel, pues para mí es un honor estar con todos vosotros, daros las gracias y en especial a los ponentes y a todos ustedes. Muchísimas gracias.